Salmo 29. Repito, al leerlo, la persona es sanada de depresión, melancolía o locura y ramas de este tipo de enfermedades. Ahora lo digo porque se está grabando, conforme en el hebreo. El mensaje le llamamos la voz del Eterno. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos creemos que el Eterno nos habla? El encabezado de este salmo dice así: el poder y la gloria del Eterno llenan todo el universo, el cual únicamente funciona conforme a su voluntad. Esto ha sido demostrado fehacientemente por la intervención del Todopoderoso a lo largo de la historia humana y será manifestado evidentemente en la época mesiánica, o sea, nuestro tiempo ya del Mesías, que ya vino y que está por regresar. Amén. Los que viven conforme a su voluntad, la Torá, o sea, la palabra, son aquellos que realmente están llenos de fuerza. Los que viven conforme a su voluntad son aquellos que están llenos de fuerza. Hablamos de una fuerza espiritual, ya que fielmente llevan a cabo la voluntad del Creador Todopoderoso. ¿Cuántos decimos amén? Repita conmigo: Baruch, Atá, Adonai, Eloheinu. Bendito eres, Señor. Diga Elohim, Dios, Shaddai, Todopoderoso, por la palabra de verdad. La Dabar Emet, palabra de verdad. Y decimos amén. Es una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Faltó melech haolam, melech el rey. Olam es eterno. Y normalmente es una oración que se dice en todo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, por la comida. Bendito el Señor Dios Rey del universo, por la ropa que me diste, por el hijo que llegó bien sano, por la esposa que también recibió alguna bendición y X. Esto independientemente de su oración que sale de su corazón. Amén. Pero si usted la quiere aprender, ahí la vamos a estar diciendo. Y entre más tengamos elementos de bendición, va a ser mejor para nuestras vidas. Este es el Salmo 29. Decimos la voz del Todopoderoso cuando el Eterno habla. El Eterno habla por medio de sueños, habla por medio de pensamientos, habla por medio de nuestra conciencia, que nos hace sentir bien o mal, habla por medio de las bendiciones, habla por medio de las pruebas, habla por medio de las enfermedades, habla por medio de los ancianos, de los niños, de los jóvenes, habla por medio de la esposa, el esposo, por medio de los abuelos, habla por medio de algún suceso, habla por medio, hasta con todo respeto, de algún animalito. Y no es la voz a través del animalito, no. Es nuestra voz cuando alguien comparte una bendición o un testimonio y siente que el Señor le habló a su vida. Habla a través de los cantos, no es solamente cantar, alabarle, bendecirle, sino tratar de entender lo que estamos cantando. Ahí ya hay un entendimiento espiritual de lo que cantamos. De tal manera que el Eterno va a estar hablando a nuestras vidas en diversas formas y maneras, a través de la escritura de la Biblia, a través de la predicación, a través de la enseñanza. Ustedes no necesitarían un pastor hablando humanamente, porque por los medios que estamos diciendo, cómo habla el Eterno, sería suficiente, punto. No necesitamos un intermediario entre el Eterno y los hombres, sino solamente a Yeshua, que es a lo que vino Él, a volver a relacionarnos con el Padre, a regresar a su presencia por medio de ese arrepentimiento, perdón y cambio de vida. Amén. Pero no sabemos escuchar.
La oración es Shema, que se repite, Shema Israel. Shema significa escucha. El Señor quiere que escuchemos. Por ahí hace tiempo predicamos un mensaje de cómo escuchar, porque no sabemos escuchar. Cuando empezamos a platicar, platicamos todos. Alguien toca un tema, de repente otro toca a otro, el otro va a responder y el otro ya soltó otra pregunta. Y si se dan cuenta, fíjense bien, que tal vez no sabemos escuchar. O escuchamos y se nos olvida. Es que no pusimos en función nuestro entendimiento, nuestra comprensión espiritual. Estamos tan llenos de nuestra cabeza, obvio, cuando hay pruebas, hay preocupaciones, estrés y problemas, ¿no? Y nos enganchamos tanto que nuestra mente no descansa y está pensando en eso, en aquello. La economía que hace falta, tal vez la sanidad, qué sé yo, ¿no? Pero le metemos mucho, permitimos mucho de eso, y aunque no queramos, las personas aprensivas, es difícil sacarse eso, cuesta trabajo, hay mucha preocupación. Tenemos que aprender en la fe y presencia del Eterno a darle el valor adecuado y correcto, no que no afecte, pero la otra parte de la presencia del Eterno, en la oración, adoración, alabanza, búsqueda, tratar de percibir más su presencia, va disminuyendo. Del nivel que quiero compartir es que nosotros aprendamos a estar en esa presencia, aprendamos a no dejar de escuchar la voz del Eterno, a tratar de buscarle para escucharle tal como debe de ser adecuadamente, con comprensión, con entendimiento, con amor, con una búsqueda verdadera, no como una tradición, una costumbre, una religiosidad, o que oímos, pero no queda grabado, sellado en nuestra alma. Entonces tenemos que equilibrar. Lo que se está viviendo se va a seguir viviendo, y diversos tipos de pruebas. Puede ser que llegó una y llegó otra, o una llamada pequeña y una muy grande, y quien está viviendo en las pruebas y los problemas porque quieren vivir así. Pero si empezamos a buscar más de la presencia del Eterno y le damos más tiempo, y en esa humildad, no vamos a escuchar solo nuestra voz llena de errores. La voz de los otros también llena de errores. La voz de un mundo, la voz de unas leyes que van en contra de la voluntad del Todopoderoso. La voz del comercialismo, la voz de la religiosidad, la voz de aquí, de allá y de todas partes y lados, ¿no? Vamos entonces a empezar a escuchar la voz del Eterno. Amén. Vamos a darle ese espacio. Es necesario que le demos más tiempo al Eterno para que en ese equilibrio, o es más grande el problema, vean mis manos, y acá está este nivel de los problemas, acá está nuestra dependencia para con el Eterno. Hay que buscarle así, 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 ese equilibrio de tal manera que esté así. Esto no va a desaparecer, pero ya está más alta nuestro nivel de dependencia para con el Eterno. Ya no es qué hago, sino ya el Señor en directo nos está diciendo: haz esto, es aquello. Abrimos la Biblia y nos da una respuesta, un canto, qué sé yo. Ya empezamos a acostumbrar nuestros oídos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Una mujer hace tiempo me decía: pastor, yo siento mi alma como una telaraña, como si vieran unos alambres de púas todos embarañados por dentro, así. Le digo: bueno, ¿cuánto tiempo tiene creyente? Dice: como 8 años. Digo: 8 años. Y la presencia de Dios, ¿cómo la ve? En medio de esa maraña que siente por dentro, pues como un puntito. Le digo: ¿lee la Biblia? Pues de vez en cuando. ¿Y cómo la lee? Porque si lee un capítulo del Antiguo Testamento, así llamado Tanakh, un salmo y un capítulo del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, y diario lo hace, son 3 al día. No tiene tiempo. Bueno, mínimo 5 versículos de Génesis, 5 de Mateo, 5 del Salmo 1 y 5 de Mateo. Váyase así. Le va a ir subiendo a 6, a 7, y el Señor le va a ir indicando cómo ora al aventón.
ni 3 minutos, solo en la comida y eso con televisión prendida con enojos. ¿Cómo ora? Y por ahí le cuestionamos un poquito. Acostumbra en casa a alabar a Dios, cantar. Claro, hay familia que no es creyente, yo sé, se complica. O mínimo poner alabanzas. Trata de... Yo hay veces que veo a algunos hermanos, hermanas, que están los cantos y los están escribiendo. Y digo, gloria a Dios. A ver cómo le hacemos ya para regrabar y vender algunos, ¿no? Pero alaba a Dios en casa. O la casa está llena de pleitos, de ambiente pesado, de solo lo que suelta la vibración y el ambiente de televisión en programas no adecuados, porque hay algunos buenos, y siempre un ambiente de preocupación, siempre estar hablando de los problemas, estar hablando de lo negativo, estar hablando de todo eso. Es normal que esté una nube negra, pero si usted alaba a Dios y pone cantos y hablan del mensaje, se conectan en el canal de la iglesia o de cualquier predicador, vaya, yo no soy de esos pastores puede ir a un congreso, ve y agarra, si tienes buena doctrina no vas a fallar, amén. Métase todo lo que pueda del Eterno, aliméntese de todo lo que sea del Señor, aleluya. Entonces va a haber lugar para la voz. Entonces vamos a entender lo que es del mundo, lo que es de los demonios, lo que es de la carne y lo que es del Espíritu Santo. ¿Cuánto decimos amén? Pero nuestros oídos dan lugar a una mente espiritual, carnal, mundana, X. Y todavía las preocupaciones, y lo poco del Eterno. Ya acabó el mensaje. Ya fui claro. No, hermanos, la fe, repita conmigo, la fe viene por el oír de la palabra. Y la palabra habla del Eterno. Ahí está la solución, este texto. Entre más escuchemos del Eterno, los comerciales duran 30 segundos a 1 minuto o 2 minutos. Claro, manejan colores, lo subliminal, graban, no sé, dentro de lo que hacen, mujeres, hombres fuertes, guapos, mujeres desnudas, y se le mete a la persona en 30 segundos, con música contagiosa, repetitiva, y a cada momento lo repiten, y se queda, aunque usted no quiera, porque su mente está abierta a todos los ruidos y todo lo que escucha. Cuando nosotros abrimos nuestra mente y la depositamos en el Eterno y constantemente estamos dependiendo de Él, de igual manera nuestro espíritu llega a una mente ya no carnal, mundana, problemática y llena de preocupaciones que no se puede evitar, pero también vamos a recibir de Él. Amén. Ya venden discos con toda la Biblia grabada, con discos que le va a durar toda la noche, predicaciones. Ya venden discos con 5 o 7 predicaciones, con música grabada. Yo en especial me duermo con la Biblia en hebreo o con cantos instrumentales cristianos o mesiánicos. Entonces yo estoy dormido, mi cuerpo, pero mi mente empieza a ser una mente espiritual. Amén. Más cuando estoy dormido, está dormido. Ahí nadie le está hablando, interrumpiendo, no está escuchando lo que escuchamos de día, sino solamente lo que el Espíritu Santo nos da. Amén. Es cuando usted ora en silencio y llegan voces, o le llega el canto, ¿no? o amanece por ahí, porque quedó grabado en nuestra vida ese canto de enamorada, enamorada, y no me lo puedo quitar, y ya me pegué, y me pego, y no se me va. Entone una alabanza en voz alta, ore o lea en voz alta y vence el pensamiento. ¿Cuántos decimos amén? Entonces hay muchas maneras, formas, pero no lo hacemos, no lo practicamos. Voz del Eterno. El Señor habla aquí 10 veces
Dice, voz del Eterno sobre las aguas, voz del Eterno con potencia, voz del Eterno con gloria, voz del Eterno en el templo, voz del Eterno que quebranta. Verso 7, voz del Eterno como llamas de fuego, voz del Eterno, el 8, que hace temblar. Versículo 9, voz del Eterno que desgaja y desnuda. Versículo 10, voz del Eterno que preside en el diluvio. Versículo 10b, voz del Eterno como rey. 11b, voz del Eterno que bendice. Y versículo 1 y 2, voz de su pueblo, que lo alaba por su gloria, poder y por la hermosura de su santidad y sus poderosos hechos. ¿Cuántos decimos amén? ¡Háblame, Dios mío! Y el Eterno va a decir, ¿y tú qué? ¿Cuándo me hablas? Yo te voy a contestar, dice el Eterno. ¿Por cuándo me hablas? ¿Cuándo me buscas? Bien diferente. La oración entonada de Shema Israel, Shema significa escucha, pueblo mío. Israel es pueblo del Eterno. Y Él está diciendo, escucha. Yo soy uno y único. Contra toda idolatría, y es una oración que nos une con Él. Al dormir, al acostarnos, cuando salimos a la calle, pone su mesusa, el pedacito de madera, y dentro está el Shema. Así lo coloca en la puerta de su casa, y lo dice Deuteronomio, que se coloque. Y cuando llega, besa su mano, la pone sobre la mesusa, que dentro está el Shema. Ya vine a tu casa, Señor. Me protegiste porque yo estoy declarando. Cuando me levanto que tú y yo somos uno. Me acuesto que tú y yo somos uno. Cuando voy a la calle que tú y yo somos uno. Cuando camino que tú y yo somos uno. En los peligros declaro el Shema, que tú y yo y somos uno. Como tu pueblo Israel, cuando eran quemados vivos, declaraban Shema. Cuando los estaban fusilando, declaraban Shema. Cuando los estaban enterrando los cuchillos y cortando el cuello, declaraban Shema, porque se morían unidos contigo. Y Yahshua HaMashiach dice, Padre, la gloria que tú me has dado, se le ha dado a ellos para que sean uno en mí como yo en ti, y todos seamos uno. Yahshua es el Shema del Padre. Un aplauso a el Señor Yahshua. Amén. Entonces tenemos que platicar con Él, ¿sí? Tenemos que buscar ese diálogo con Él. Bueno, yo no escucho su voz. Ya hablamos que habla la conciencia, sueños al leer, al cantar y de diversas maneras. Dice el verso 3 en esta versión, la voz del Eterno está sobre las aguas. Dice Génesis que Él creó el universo, que el Espíritu del Eterno se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo y habló, y el libro de Hebreos dice que Él lo creó todo de lo que no existía, de lo que no se veía. Solamente con su voz, la voz poderosa del gran creador, creó todo el universo. Y dice y enseña la palabra que nosotros somos creadores, no a ese nivel obvio, pero sí en una fe de que porque yo escucho la voz del Eterno y Él me transfiere y Él me transmite, yo suelto y yo digo en la fe, en el amor, en su gracia y misericordia lo que Él pone en mi corazón y se hace porque Él está diciendo. Y si no se hace es porque estoy mal y tengo que corregir, porque tengo que crecer en fe, tengo que depender en fe, pero lo que Él dice se cumple. Su palabra cumple de acuerdo al propósito a lo cual fue enviada, y no falla y no regresa vacía. ¿Cuánto lo creen? Aleluya, amén. El jueves estábamos despidiendo ahí a los hermanos y llegó un matrimonio y me ve y se me queda viendo. Dice, ¿te acuerdas de mí? Le digo, no. Le digo, bueno, pues estás todo calvo, peloncito. Le digo, tal vez te conoce con cabello. Dice, me llamo como tú. Dije, ay, pobre de ti. Dice, me llamo Hugo. Le digo, no me acuerdo. Dice, bueno, mira, mi novia, esposa, algo así, no le entendí bien. Le digo, mucho gusto.
Dice, vengo y no te encuentro. Digo, es que he estado saliendo. Y estaba yo despidiendo. Ahora ayer fue sábado, en la reunión de ayer de sábado. Y le digo, no, pues ahorita platicamos. Dice, yo estoy en Morelia. Y va, qué bueno. Y yo por aquí, ¿quién es? Total, ya lo abracé todo, ¿no? Dice, ¿puedes orar por ella? Tiene pie plano. Le digo, mira, son 3, 4 personas, termino de saludar, métanse al templo y entro y ya te oramos. Por igual, entran al templo, ahí está la presencia del Señor. En cuanto entres, quítate los zapatos y a lo mejor ya tienes el arco. Y su novia esposa se quedó así, como diciendo, si no es porque yo lo diga, es porque aquí vive el Todopoderoso. Y tenemos que ser reverentes. Y tenemos que entrar ahí y entender que no es nuestra casa llena de tantas cosas, le digo con todo respeto. Pues lo digo la nuestra, hablando de la mía también. No, este recinto en cuanto se considere lo que es. Y entre más lo limpiemos y entre más lo respetemos, más se va a manifestar su presencia. Amén. Total, que entraron y salen y dice, ya tengo el arco. Pues, nada más de entrar y salir. Y dice ella, pero Hugo, o sea, él también lo tiene bien plano. Digo, bueno, si te lo hizo a ti, se lo hizo a él. Digo, quítate el zapato. Ya en el patio se lo quitó y tenía el arco. Dios habló y dijo, entren a mi casa y yo los sano. Pero en principio no lo creyeron. La mujer como quiso, ¿a poco? Pero ella no entendió. Ella pensó que yo en mi ego le estaba diciendo, porque yo lo digo, no. Si yo tengo una enfermedad y es casa del Eterno, no necesito que nadie me lo diga, por favor. Es la casa del Todopoderoso. Pues, a mí que me importa si hay 20 pastores o 10 o 1 y los nombres, no. ¿Cuál es el templo, pastor? Entra y ahí está el Señor. Y es como Dios habla. ¿O no es Él el Todopoderoso? Amén. ¿No Él es el Dios de los imposibles, de los increíbles, de las señales y los milagros? Amén. Y lo dice la palabra. Aleluya. Entonces tenemos que creer. Tenemos que poner nuestra conciencia ahí. Y se mueve sobre su vida. Voz del Eterno con potencia, dice el versículo 4. La voz del Eterno está, dice, en el poder. En la versión de ustedes dice con potencia. Luego dice la voz del Eterno está en la majestuosidad. Ahí está diciendo que habla con potencia, con poder, como rey. Amén. La voz del Eterno está en la majestuosidad, en la gloria. En el versículo 5, la voz del Eterno quiebra los cedros. Aquí dice quebranta. El Eterno quiebra los cedros. Está hablando 2 veces. Dice que quebranta. Amén. Entonces, el versículo 9b, o la segunda parte, dice: la voz del Eterno hizo correr a los ciervos y deshojó los bosques, y en su santuario todo proclama su gloria. En el templo, todo lo que se habla de Él, todo lo que se dice proclama su gloria. Entonces, estamos diciendo que 10 veces dice la voz del Eterno, la voz del Eterno, la voz del Eterno. Él está hablando de una manera especial en este Salmo 29, porque dice: en la voz del Eterno. Pero no solo le habla a los cedros, a los montes, también habla a nuestras vidas. Hablamos mucho de esa anécdota del niño que está con el padre y están en las montañas, y el padre le da una enseñanza al niño y dice: mira, aquí hay un fenómeno que se llama eco. Por ahí hay algo mal, o se conecta por ahí. Y dice: por allá hay una persona, llámalo, grítale: viejo feo, 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 viejo, feo, feo, feo. Dice:
Dice, mi voz se extiende. Grítele algo más. ¡Oh, hombre malo! ¡Oh, hombre malo! Le dice el papá al hijo. Él te puede responder. En sí ese eco es el mismo que te responde lo que tú le hablas. Pero háblale cosas bonitas y te va a contestar cosas bonitas. Hombre bueno. Dice, ay, me dijo bueno, era el eco. Pero el niño pensó y creía que también le estaba contestando que era bueno. Hombre hermoso. Dice, ay, me está contestando hermoso. Dios tiene un eco para su vida. Pues dígale cosas bonitas. Cuando dicen amén. Es la voz del Eterno que nos habla. Yo pocas veces soy de que el Señor dice, haz esto, haz lo otro. Pero las veces que le digo a alguien, ¿sabes qué es esto? Yo veo esto en tu vida. O el Señor me reveló esto otro. Y no lo hacen. Y me dicen, pastor, tenía razón. Y rara vez ha fallado. Yo soy una persona normal como ustedes. No soy de los de a cada rato esto o el otro. No. No soy profeta como oficio. Pero cuando nos la da, siempre se cumple. Hace poco le dije a un apóstol, vas a la sierra a tal lugar. Le digo, ten cuidado con esto, así. Y le comentó a su esposa y la sierva le dijo, haz lo que te dijo el apóstol Hugo. Y no me hizo caso. Y se estaba muriendo. Exactamente, va al hospital y le recetaron lo mismo que yo le dije. Yo no soy doctor. Y hay veces que pues, ni conozco de medicina, pero yo no le receté medicina. Y me habló ese pastor, tenías razón. Le digo, no siempre que yo hable es Dios directamente. No estoy tan perfecto, ¿no? Ni tan conectado. Pero considérelo y órelo. Amén. Y le va a hablar, repito, a través de la Biblia, de muchas maneras, formas. Es la voz. Cuando en el verso 7, en esta versión dice, la voz del Eterno enciende llamaradas de fuego. Y ahí dice como llamas de fuego. Cuando vemos Shavuot o Pentecostés, que dice que el pueblo estuvo orando 40 días, quédense y oren. Entonces dice que los cielos se abren, se escucha un estruendo, algo, no así, no, algo poderosísimo, y un estruendo, algo, una explosión, ¿no? Me quiero imaginar un poquito. Entonces dice que se oye un estruendo tremendo y baja del reino de los cielos la voz del Eterno, y baja un viento y sopla en el cuarto, y luego sopló sobre las personas, pero dice que empezaron a hablar otros idiomas y también lenguas del Espíritu Santo, y que se depositan en ellos llamas como de fuego. Y el libro de los Hebreos dice, mis siervos, mis ministros son llamas de fuego. El pueblo del Eterno somos llamas de fuego. Esto habla de una purificación de santidad, y fuego habla de un poder. Pero necesitamos codificarnos y necesitamos creerlo. Y la palabra es fuego, que quema, que consume, que purifica, pero a la vez fuego significa poder. Y el Hijo del Eterno, el rebaño de su pastor, la pequeña manada, los que nos llamamos hijos del Eterno, los que creemos que es nuestro Abba, nuestro papá, tenemos ese fuego para purificarnos, y tenemos ese fuego que es poder de Dios, y cuando hablamos tiene que haber milagros. Amén. Aleluya. Por eso cuando le digo, allá hay salmos a la venta, escaneé en hebreo, lean en hebreo, al principio viene cada salmo para que es 7 veces. Una vez dimos la enseñanza del Padre Nuestro en jueves y dijimos, lean 7 veces el Padre Nuestro por 7 días. Nadie lo hizo. Pregunté, una hermana me dio testimonio, los 7 días, 7 veces, 7 días el Padre Nuestro. Y recibió la sanidad de la abuela ya,
cáncer terminal de 80 y tantos años, sanó completamente. Recibió un carro y su hijo recibió un trabajo ganando el doble. Y son las 3 peticiones que hizo. 7 veces diario por 7 días el Padre Nuestro. Nadie lo hizo más que ella. Y fue la única que recibió bendición. Pues sí, porque entendió que el Eterno estaba hablando a través del Padre Nuestro. Yo solo di la indicación de la enseñanza, pero ella lo hizo y escuchó 7 veces en su propia voz, en sus ojos. La fe viene por el oír, ojos, ventana del alma. Los 5 sentidos nos llevan a recibir de la presencia del Eterno. Los 5 sentidos de nuestro cuerpo nos meten en la presencia del Eterno en nuestra alma, pues se viene la bendición. Amén. Es el hecho, hermano, entonces que, como decíamos, la voz del Eterno de diferentes formas, preocupación, enfermedad, y aun cuando leí, ¿verdad?, por el tiempo, voz del Eterno que hace temblar, versículo 8, la voz del Eterno sacude los desiertos, hace temblar al desierto de Cádiz. La voz del Eterno, dice 9, hizo correr a los ciervos y deshojó los bosques, desgaja, dice en su versión. Y la voz del Eterno, dice, en su templo proclama su gloria, aleluya. Y así que presidió el diluvio, en el 10 el Eterno fue entronizado, es la voz del Eterno como rey. Ocurrió el diluvio, el Eterno será entronizado como rey para siempre. Entonces es la voz como rey, es la voz como Elohim, como Dios, es la voz como el Eterno, como el Yon, que significa el Altísimo, el Olam, el Eterno, como el Kadosh, Kadosh Adonai y Sebao, Señor, 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 Dios de los ejércitos, Rey de los ejércitos. Es la voz como el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como Melech Shammai, que significa Rey eterno. Amén. Yo soy el que soy, Shaddai, todopoderoso. Entonces él va a hablar de diferentes maneras, de acuerdo a sus atributos, a sus títulos, a su naturaleza. Amén. Estando en Costa Rica, este es un testimonio tremendo. Como a las 3 de la mañana, el Señor me levanta hasta la cintura y escucho una voz y me dice: tienes que ir a Suecia. Una voz que me hizo sudar en frío, escalofrío, y empecé a sudar por el tono de voz. Y dije: Suecia, Suecia. Yo vine aquí, lo di de testimonio, y al final un hermano me dijo: Dios no habla audiblemente en estos tiempos. Le digo: mira, a lo mejor era la voz de un ángel, un arcángel. A lo mejor era la voz de Dios Espíritu Santo. Pero yo escuché la voz. Ay, hermano, el que escucha la voz de Dios audible es porque algo va a pasar. Y yo a usted lo veo igual. Dije: bueno, gracias por tu ánimo. La hermana Rosalinda Lemus, que era coordinadora de misiones, y su hija, que trabajaba en Aeroméxico, le conseguía 10% los boletos para viajar. ¿Ustedes se acuerdan de Rosalinda? ¿Hermano Alfonso? No, es que el hermano tiene años que viene aquí y viajaba, tenía mucha facilidad. Entonces, como coordinadora de misiones, y fue a Cuba. En Cuba tenemos iglesias. Y en Cuba le dice una hermana: tengo un hijo en Suecia. Cuando fue la revolución cubana, que entró el comunismo con Fidel Castro Ruz, él era periodista y corrieron a todos los periodistas y los mandaron para afuera, y Suecia abrió sus puertas. Sí, claro, ahora mi hijo tendrá sus 70 años. Cuando vayan por ahí, cerca de Suecia, pase a visitarlo. Esta es la dirección. Él es santero y no cree en Dios. Finalmente me cuenta la hermana, digo: pues vaya a Suecia. Y fue a Suecia. Llegó a la comunidad cubana en Suecia, Colonia, y encontró al hijo y le habló del Señor, y el hijo no lo aceptó. Entonces regresa la hermana y me dice: pastor, sí conocí al varón,
está la colonia cubana ahí, pero no aceptó. Dije, bueno, pues ni modo. Y esa noche me vuelve a hablar el Señor en sueños, ya no con voz, y me dice una frase: te dije, ve a Suecia. No te dije, manda a la hermana Rosalinda a Suecia o a la coordinadora, te dije a ti. Hicimos un viaje a Canadá, Quebec, zona francesa, ahí tenemos una iglesia también. Y de ahí nos habló el Señor. Recibimos unas ofrendas y dije, de Canadá para Suecia, ¿cómo le hago? Total, ahí entre arreglos de aviones yo hablo a la iglesia y me voy para Suecia. Llegamos a Suecia en el avión y vamos directo a la comunidad cubana. Llegamos, este varón ya no estaba. No sé si murió, pero nadie supo dar razones. Salgo de ahí y me voy caminando con mis 2 maletas. Ahí voy en la calle. Dije, pues ¿ahora qué hago? El avión sale hasta mañana, me voy al aeropuerto, duermo en el aeropuerto. Ya algunos viajes que habíamos hecho, tenemos iglesias en Rusia, en Finlandia, hemos llegado hasta Armenia, país raro, en España, Alemania, Suiza, y así en Suiza tenemos iglesias, ¿no? Entonces ya sabíamos movernos. Dije, voy al aeropuerto, me duermo ahí y ya mañana tomo el viaje de regreso. Pero voy caminando en la calle y por atrás me hablan, dicen, oiga, yo en un matrimonio español de España. Y me dice, ¿y usted quién es? Le digo, yo pues soy predicador, soy pastor en México. Dice, ¿y qué hace? Le digo, pues ya les conté rápidamente, no de La Voz de Costa Rica, no. Dije, no, pues venía a ver un cubano que me encargaron, ya no lo conocí. Entonces voy al aeropuerto para quedarme a dormir ahí y mañana me regreso. Dice, si quieren nosotros lo hospedamos. Si nosotros somos cristianos mesiánicos. Dije, Santa María, madre. No dije eso, ¿no? Pero dije, no pueden existir las coincidencias. Amén. Me quedé con ellos y se quiere predicar aquí. Le conseguimos iglesias. Le digo, claro que sí. Quiero que conozca al pastor Ulf Ekman, así se llama. Dice, él tiene una universidad a nivel mundial y su iglesia tiene como 3,000 miembros. Dije, no, claro que sí. Andaba fuera el pastor, llegaba como en 4 días, predicamos por ahí. Y cuando llegamos a su iglesia, una belleza, jóvenes de todas las razas, y se ve hermosísimo así. Jovencitos de diferentes naciones, como cuando fuimos a Israel y conocimos el lugar, ahí no se llama universidad, también de diferentes razas, pero una juventud hermosa, ¿no? Y ya estando ahí, el pastor no estaba y me dijeron, llega hoy. Pues ya tiene una fila ahí como de 40 gentes. Y alguien le dijo a los hermanos de España, entra por atrás, una puerta tal. Nos fuimos por atrás y ya había gente. Cuando baja el pastor, entra rápido porque pues tenía prisa y no, se para ahí, nadie lo deja pasar. Y le grité, soy Hugo Álvarez de México, pastor. México, 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 México. Y voltea, México. Yo casi sacaba mi banderita, ¿no? México. Dice, tú ven. Dije, ay, sí. Ya entro con él. Dice, mira, yo tengo una revelación de trabajar con un siervo de tierras lejanas. Y cuando dijiste México, digo, también soy siervo. Dice, bueno, con el traductor. Ya nos sentamos. Dice, yo tengo un ministerio de traer judíos de Rusia a Tel Aviv, a Israel, cumpliendo la palabra de que el pueblo tiene que regresar a su país, Israel. Le digo, yo tengo iglesias en Rusia, tenemos 2 en la ciudad de Penza. Dice, ¿Penza? Le digo, sí. O sea, ahí no podemos entrar. Es una ciudad donde fabrican armamento nuclear y nadie entra sino con una credencial especial que da el gobierno ruso. Hablamos de la Rusia en ese tiempo comunista, donde todo el que entra lo ven como espía.
Le digo, pues nosotros no nos han dicho nada. Y entramos y salimos ahí mismo. Mira, el pastor ahí tiene la congregación. Pues no lo creo. Digo, pues sí, créalo. Dice, bueno, sí lo creo. Y ahí sigue. Y ya son como 12 años o más. El hecho es que dice, ¿te interesaría integrarte con nosotros a este ministerio para sacar judíos de Rusia y traerlos en ese tiempo que era la capital Tel Aviv? Todo está con el gobierno encadenado, todo oficial. Digo, no, claro que sí. De ahí le hablamos a Javier Ruiz, que es el pastor que está en Rusia. Digo, oye, mira, y esto te va a llegar un grupo de suecos y te van a enseñar cómo hablarle a los judíos para que regresen a Israel, a su patria, cumpliendo con este texto de la Biblia. Yo tenía 5 años orando diario por Israel, pidiéndole Jerusalén y abrir una obra en mero Jerusalén. Cuando fuimos a Brasil, fueron 8 años orando diario para ir a Brasil. Y terminamos predicando en Brasil, en Paraguay y en Argentina. Pero aquí era otra cosa, mi sueño. No solo conocer Israel, sino levantar una obra, y no en cualquier lugar de Israel, sino en el mero Jerusalén. Esa era una petición. Mi madre me enseñó a orar diario cuando se nos revela algo. Y ahí estaba la oración. Pasaron como 8 meses, fueron los suecos, entrenaron a la iglesia del Divino Salvador en Rusia y lograron juntar 60 judíos, contratando el barco con el gobierno de Tel Aviv de Israel. Yo me voy a predicar a Canadá otra vez, de ahí paso a Finlandia. El Señor nos usó para establecer 2 iglesias y de Finlandia brinco a Israel. Después de 5 años de oración diaria. La voz fue en Costa Rica. Tocó Cuba, Canadá, Finlandia, Israel. La hermana Rosalinda venía de Alemania, abriendo campo. Y Javier venía con los judíos de Rusia en barco. Todo está grabado. Con los judíos en el barco cuando bajan. Como yo llegué solo, y no llego por ningún grupo de turismo, se complicó mucho. Me registraron que iban a estar vigilando. Ahorita va a ver por qué se lo digo. Cuando llegamos ahí donde el barco y los judíos que estaban en Rusia ya habían hecho contacto con los judíos que ya estaban en Israel y se conocían. Y se abrazaron, lloraron, obvio nosotros lloramos, todo eso. Cuando yo esto lo platico a Sean Malek, un rabino de aquí que me conoce de Tecamachalco, no lo creía. Dice, ni nosotros lo estamos haciendo. ¿Con qué dinero? Yo, sin dinero, esto se maneja sin dinero, se maneja con el Todopoderoso. Amén. Entonces muchos de aquí no saben de mi vida cuando viajábamos, ¿no? Pero bueno, toda la gloria es del Señor y es la voz que nos habló en Costa Rica. Nos quedamos en Israel y predicando en una casa a un grupo de personas, vi una rusa que estaba en la cocina, que estaba haciendo algo como panecillos y algo me decía el Señor, ella. Dije, algo tiene esa mujer. Finalmente termina la plática, la reunión. Y al otro día voy caminando con Javier, él sabía ruso, y veo a esta mujer. Le digo, ella, Javier, ¿ella qué? ¿Ella qué? Le digo, a ver si habla ruso, bueno, es rusa, judía. Digo, pero algo me dice el Señor con ella. Ya la abordamos, sí nos identificó, obvio, nos había visto un día anterior. Y le dije, mira, yo soy predicador, vengo de México, así y así. Y algo hay contigo, ¿no? Y dice ella, se pone a llorar y saca una Biblia y me la enseña donde tenía marcado un texto profético. Dios me dijo que iba a abrir una obra aquí, en Israel, con un siervo que venía de tierras lejanas. Y le digo, empezamos. Enfrente había un parque, había un árbol grande. Le digo, nos vemos. Yo tengo para 12 días
Fue largo el viaje. Había veces que viajaba hasta un mes, mes y medio fuera de la iglesia. Y nos vemos en ese árbol. A ver cuántas almas te dé el Señor. Hermano, yo no sé hebreo. Y en ese tiempo menos. ¿Cómo voy a evangelizar en hebreo? Hebreo sí me aviento, pero no en hebreo. Es broma. Y con dibujitos, con señas, el dedo. Si usted dice que hablarle a un testigo de Jehová es difícil, a un judío que conocen la Torá y que rechazan al Señor, está en chino. Pero resulta que yo nací entre judíos, estudié hasta la secundaria judía Albert Einstein y conocí algo de ellos. El hecho es que yo no sé qué pasó, pero en 8 días Javier Ruiz y yo llevamos 18 personas que habían aceptado al Mesías y que les hablamos con señas, con dibujitos. ¿Cuántos damos gloria al Eterno? Amén. Dele el aplauso al Señor. Aleluya. Oramos debajo del árbol. Esta rusa, su esposo se llama Max. Ya hasta se me olvidó el nombre de ella, Joana, algo así. Y llevó otro grupo de personas. Y ahí se estableció la misión El Divino Salvador. Pero de Tel Aviv nos habíamos movido a Jerusalén a predicar y todo fue en Jerusalén. Y se estaba organizando de acuerdo al sueño, no lo soñé, que yo sentía el Divino Salvador como una misión debajo de un árbol, de un bosque, de un parque, el mero Jerusalén. Amén. Y todavía viene algo tremendo, que dice Javier, vámonos a Rusia, de Israel a Rusia. Le digo, pues es que yo el tiempo, a ver si llego a México, ya hay otro pastor, ¿no? Ya me corrieron. Y nos vamos a Israel. Digo, a Rusia, a la iglesia nuestra en Rusia. Y así como estoy dando el testimonio. Y se para una hermana que se llama María, miembro del Divino Salvador de Rusia. Dice, pastor, y ya Javier, que sabe ruso, traduciendo, se acerca la hermana María y me enseña una foto. Ella es Leona. Le digo, sí, ella es Leona. Pues yo le di palabra profética en el seminario de Moscú, que iba a abrir obra en Israel, en mero Jerusalén, con un pastor que vendría de lejos. El Señor entretejió con un miembro del Divino Salvador, iglesia nuestra en Rusia, que le da la palabra en Rusia a Leona, y Leona viaja a Israel y se encuentra conmigo en Israel, y entre los dos abrimos obra en mero Jerusalén, en Israel, cuando yo tenía orando 5 años diario, y ella la palabra profética. El Señor me habló en Costa Rica, tocó Cuba, tocó Suecia, tocó Canadá, tocó Finlandia, tocó Rusia, para poder llegar a Israel y levantar la obra misionera, que las últimas cartas ya nos perdimos por ahí, pero que la obra todavía existe, y ni sé si ya sea congregación, pero cuando Dios habla, habla, y cuando Dios habla se cumple. Le damos el aplauso al Eterno. Aleluya. Amén. Y terminamos. ¿Por qué podemos escuchar la voz del Eterno? Porque también Él quiere escuchar la voz del pueblo. Y en este versículo 1 y 2 empieza hablando el pueblo. Por eso el Señor también empezó a hablarles. Aunque no le hablemos, se nos habla, pero no escuchamos. Pero si empezamos a hablarle con conciencia y deseo de escucharle, entonces vamos a oír todo, y Él habla cada segundo. Dice así la voz del pueblo, versículo 1. Salmo de David: tributad al Eterno, oh seres celestiales. Ahí dice pueblo. Tributad al Eterno gloria y el poder. Tributad al Eterno la gloria de su nombre. Inclinaos ante el Eterno hacia su majestuosa santidad.
cuando decimos amén. La única manera en cómo podemos hablarle al Eterno. Jesús, si yo le dije a Jesús, tranquilo, mínimo al Señor Jesús. Es que para mí es Yeshua. Entonces Yeshua, Jesús o Cristo, mínimo le dije al Señor Yeshua. Mínimo uno de sus atributos, al Rey Yeshua, al Todopoderoso Yahweh. Aleluya. Que somos muy carnales y lo mencionamos cuando no hay que mencionarlo, o con coraje, o con el chicle en la boca, con la televisión prendida, o hasta con enojo. Es que te va a castigar el Señor o Yahshua. No, no, no. La manera de hablarle es tributarle la gloria y el poder. La gloria de hablarle es darle todo el reconocimiento. Inclínate ante su majestuosa santidad. Entonces, si Él ve cómo le hablamos, creo que entonces nos va a dar la capacidad de oír su voz. 10 veces ha hablado el Señor, Salmo 29. Por Él no nos habla 10 veces, nos habla cada segundo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como el pueblo de Israel en el desierto de Meriba, que por tener la columna vertebral orgullosa y recta, dice, humíllate. ¿Sí? Las vértebras primeras de la cabeza hacia el cuello son las que se mueven. Dice, no endurezcáis, humíllate. Y entonces vamos a escuchar la voz del Eterno. Pero hay que dejar la dureza, hay que dejar la contaminación de todo lo que llega a nuestras vidas. Y hay que buscar esa presencia para que nos carguemos de esa presencia, de esa esencia divina. Y entonces su voz va a ser más clara para nuestras almas, para nuestro corazón. Voz, repita conmigo, voz del Todopoderoso, habla mi vida. Perdóname y dame la capacidad y el amor de buscarte más y más para conocerte en tu santidad y majestuosidad. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre por siempre en mi vida. Amén, amén, amén y amén. Aleluya. Den el aplauso al Eterno.